La historia de Anás y Caifás es una de las más trágicas de la narrativa bíblica, pues no solo está vinculada con la condena de Jesús, sino con una serie de eventos que nos hablan de la lucha de poder, la corrupción religiosa y las consecuencias que enfrentan aquellos que deciden ir en contra de los planes divinos. En este video, exploraremos cómo estos dos líderes religiosos, quienes desempeñaron un papel fundamental en el juicio y muerte de Jesús, recibieron una retribución que, aunque tardía, fue ineludible. Pero, ¿cómo llegaron a este trágico final? ¿Qué motivaciones personales y espirituales los llevaron a tomar decisiones tan fatalmente equivocadas? Y, lo más importante, ¿cómo la historia de su caída puede servirnos como una advertencia en nuestra vida diaria? Al comenzar nuestra historia, debemos entender quiénes eran estos hombres. Anás y Caifás eran sacerdotes del orden de los saduceos, una de las principales sectas religiosas judías de la época. Si bien Caifás ostentaba el título oficial de sumo sacerdote, Anás era considerado el sumo sacerdote de facto, dado su poder, influencia y, lo que es más importante, sus conexiones dentro del Templo de Jerusalén. Su familia, de hecho, había sido responsable de esta institución religiosa durante varias generaciones, y su poder era tal que, aunque no era oficialmente el sumo sacerdote, su influencia sobre las decisiones políticas y religiosas de la región era incuestionable. Pero, más allá de su posición religiosa, Anás y Caifás fueron profundamente pragmáticos, guiados por un interés personal que muchas veces se anteponía a la voluntad de Dios. Eran hombres que, por miedo a perder su poder y su control sobre el pueblo, decidieron alinear sus acciones con los intereses del Imperio Romano, el cual dominaba Jerusalén en aquel entonces. Para entender cómo estos dos personajes llegaron a la decisión de condenar a Jesús, debemos retroceder en el tiempo y entender el contexto religioso, político y social en el que vivían. En el tiempo de Jesús, los judíos se encontraban bajo la ocupación romana, y las tensiones entre los líderes religiosos y la autoridad imperial eran constantes. Los sumos sacerdotes y los líderes del Sanedrín, el consejo judío que gobernaba en asuntos religiosos, tenían que manejar con cautela su relación con Roma. No podían permitirse que cualquier movimiento que se interpretara como una rebelión pudiese poner en peligro su estatus. Y aquí es donde entra la figura de Jesús. Jesús, con su mensaje de amor, perdón y su proclamación de ser el Mesías, se convirtió en una figura controvertida. Atraía multitudes, pero también sus enseñanzas desafiaban el sistema religioso y social establecido. La amenaza que representaba Jesús para el status quo religioso no solo era espiritual, sino también política. Muchos de los seguidores de Jesús creían que Él era el Rey prometido, el Mesías que traería la liberación de Israel del dominio romano. Esto fue visto como una amenaza directa para las autoridades religiosas, que temían que cualquier levantamiento mesiánico pudiera llevar a la destrucción del templo y la aniquilación del pueblo judío. Ahora bien, si bien sabemos que la muerte de Jesús fue parte del plan divino de salvación para la humanidad, los hombres como Anás y Caifás actuaron movidos por su propio temor y deseo de preservar su posición. En su mente, la muerte de Jesús era una necesidad política y religiosa para mantener el orden. Creían que su condena sería la única forma de evitar una posible rebelión y asegurar que el pueblo no se deslumbrara por las ideas de un líder carismático. La trama se empieza a intensificar cuando, después de la última cena de Jesús con sus discípulos, Él es arrestado en el huerto de Getsemaní. Lo que sigue a continuación es un juicio irregular, lleno de engaños y manipulaciones, donde Anás y Caifás jugaron un papel central. Sin embargo, la justicia humana no siempre coincide con los planes divinos, y mientras estos dos hombres se preparaban para sentenciar a un hombre inocente, Dios ya tenía preparado un juicio que sería mucho más grande, uno en el que ellos también enfrentarían las consecuencias de sus acciones. En este video, exploraremos cómo Anás y Caifás se involucraron en el juicio de Jesús, cómo sus decisiones finalmente les llevaron a un destino trágico, y cómo su historia, aunque marcada por el pecado y la corrupción, nos habla hoy de la justicia de Dios, de la retribución divina y de las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. De este modo, al conocer los trágicos destinos de estos dos hombres,
no solo entenderemos mejor la complejidad de los eventos que rodearon la muerte de Jesús, sino que también reflexionaremos sobre nuestras propias vidas y cómo nuestras decisiones pueden alinearse o no con los propósitos divinos. El arresto de Jesús no fue un evento que sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una serie de intrigas políticas y religiosas. Recordemos que Jesús ya había hecho varios milagros y proclamado el reino de Dios de una manera que desafiaba el poder establecido. Su entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un burro, fue un acto que muchos interpretaron como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, algo que encendió las alarmas de los líderes religiosos. La idea de que un hombre pudiese ser considerado el Mesías, y más aún que sus seguidores lo consideraran un rey, les resultaba una amenaza existencial. Los evangelios nos muestran que, desde que Jesús entró en Jerusalén, Anás y Caifás empezaron a tramar cómo deshacerse de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50, se nos dice que Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo, aconsejó a los demás líderes religiosos: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo, que no que toda la nación perezca». Este versículo resume perfectamente la lógica de Caifás y sus compañeros. El sacrificio de Jesús era considerado un mal necesario para preservar la estabilidad política y religiosa. De alguna manera, ellos pensaban que si eliminaban a Jesús, podrían evitar un conflicto mayor con Roma. Así, el arresto de Jesús fue el resultado de una conjura cuidadosamente planeada. Los líderes religiosos ya no podían ignorar la popularidad de Jesús ni el creciente movimiento que se formaba a su alrededor. Pero no solo se trataba de la popularidad de Jesús. Su mensaje representaba un desafío directo al sistema de poder en el templo y a la autoridad religiosa de aquellos que controlaban el acceso a Dios. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, después de una noche de oración intensa. Los discípulos no pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en ese momento crucial. La traición de Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, fue la que permitió que los soldados del Sanedrín arrestaran a Jesús sin resistencia. Aunque los discípulos intentaron defender a Jesús, él mismo detuvo el conflicto, mostrando que su arresto era parte del plan divino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52, Jesús le dice a uno de sus discípulos que había sacado la espada para defenderlo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Una vez arrestado, Jesús fue llevado ante Anás, quien lo interrogó en busca de una razón para condenarlo. Sin embargo, Anás no tenía un interés genuino en encontrar la verdad. Como señala el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19, Anás le hizo preguntas sobre sus discípulos y su enseñanza, sabiendo perfectamente que Jesús no había cometido ningún crimen que mereciera castigo. Este interrogatorio inicial no era más que una formalidad, un intento de encontrar algo que sirviera como excusa para la condena. El paso siguiente fue llevar a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote oficial, y ante el Sanedrín, el consejo religioso judío. Aquí, el juicio se llevó a cabo de una manera completamente irregular. Los evangelios nos dicen que los testigos que fueron llamados para declarar contra Jesús no coincidían en sus testimonios. Marcos, capítulo 14, versículo 56. Aunque se intentaron presentar cargos falsos, la acusación principal que finalmente logró reunir apoyo fue la de que Jesús se había declarado a sí mismo el Hijo de Dios, algo que era considerado blasfemo según la ley judía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 63, Jesús finalmente responde a la pregunta directa del sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús, con valentía, no negó su identidad y de hecho confirmó lo que ellos ya sospechaban, lo que para ellos era una afirmación de blasfemia. Ante esta respuesta, Caifás rasgó sus vestiduras, un gesto de indignación, y acusó a Jesús de blasfemia, condenándolo a muerte. Sin embargo, el Sanedrín no tenía el poder legal para ejecutar una sentencia de muerte bajo el dominio romano. Por lo tanto, los líderes judíos decidieron llevar a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para obtener su aprobación para la crucifixión. Aquí es donde vemos otro giro trágico en la historia. Aunque Pilato, según los evangelios, no encontró culpabilidad en Jesús, temía la presión de las multitudes y el posible levantamiento social que pudiera generar la liberación de Jesús.
Finalmente Pilato cedió, entregando a Jesús a las autoridades judías para que fuera crucificado. Este proceso judicial, que claramente se llevó a cabo bajo circunstancias corruptas y manipuladas, no solo fue un fallo de la justicia humana, sino también un cumplimiento de las Escrituras. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, ya había profetizado que el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, y que, a pesar de su inocencia, sería entregado para sufrir por los pecados de la humanidad. La injusticia de este juicio y la muerte de Jesús son un reflejo de cómo el mal y la corrupción humana a menudo pueden prevalecer, pero también sirven como un recordatorio de que el plan de Dios, aunque a veces incomprensible, siempre tiene un propósito más grande. Y mientras estos hombres pensaban que estaban asegurando el futuro de su poder y control, lo que no sabían era que ya estaban sellando su propio destino. La historia de Anás y Caifás no termina en el juicio de Jesús. Aunque ellos lograron lo que querían en ese momento, su caída estaba ya en marcha. El juicio y la condena de Jesús no solo cambiarían el destino del pueblo de Israel, sino también el de los propios líderes religiosos. Después de la condena de Jesús y su posterior crucifixión, el poder de Anás y Caifás comenzó a desmoronarse. A primera vista podría parecer que su estrategia había tenido éxito. Habían logrado eliminar a Jesús, la figura que tanto amenazaba su posición, y habían asegurado que el status quo religioso y político se mantuviera bajo control. Sin embargo, lo que no sabían es que en ese momento, en que pensaban haber alcanzado la victoria, ya se estaban acercando a su propia derrota y caída. Es importante recordar que la vida de Anás y Caifás no solo estuvo marcada por la traición y el abuso de poder en el juicio contra Jesús, sino también por su corrupción espiritual. Durante años, ambos se habían beneficiado económicamente del sistema del templo, un sistema que, según los evangelios, estaba lleno de injusticias. El templo, que debía ser un lugar de adoración y reconciliación con Dios, se había convertido en un centro de comercio y ganancia personal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12, Jesús mismo denunció esta corrupción cuando expulsó a los mercaderes del templo, diciendo: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones». La corrupción de Anás y Caifás era, por tanto, algo más que una cuestión política. Era una corrupción moral y espiritual que los había llevado a perder el sentido de su verdadero propósito como líderes religiosos. Estaban tan enfocados en mantener su poder y controlar la influencia sobre el pueblo que ya no se preocupaban por lo que era justo ante los ojos de Dios. Este es el primer gran error que cometieron. Confiaron más en sus propios planes humanos que en el plan divino. El evento que selló definitivamente su destino fue la resurrección de Jesús. Aunque pensaron que, con la muerte de Jesús, habían acabado con él para siempre, el tercer día todo cambió. La tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado fueron un golpe devastador para aquellos que habían conspirado contra él. La resurrección de Jesús no solo confirmaba que él era quien decía ser, el Hijo de Dios, sino que también demostraba la supremacía de Dios sobre los planes humanos. La victoria de la vida sobre la muerte fue un recordatorio de que, por más que los seres humanos traten de controlar los eventos, la voluntad de Dios prevalecerá. Anás y Caifás, al ver que el mensaje de Jesús seguía propagándose con más fuerza que nunca, comenzaron a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En el Evangelio de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 3, vemos cómo los apóstoles Pedro y Juan, tras realizar milagros en el nombre de Jesús, fueron arrestados por las autoridades religiosas. Anás y Caifás, al igual que en el juicio de Jesús, intentaron intimidar a los apóstoles y suprimir el mensaje cristiano. Pero la respuesta de los apóstoles es clara. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse, los seguidores de Jesús, aunque perseguidos, continuaron predicando la resurrección de Cristo con valentía. Anás y Caifás vieron cómo su influencia sobre el pueblo judío empezaba a desmoronarse. Ya no podían controlar a los seguidores de Jesús ni el movimiento que había surgido a partir de su resurrección. La fe cristiana se extendió rápidamente a todas las naciones,
y aunque Anás y Caifás intentaron frenar su propagación, ya era demasiado tarde. Jesús, el hombre a quien habían condenado, estaba obrando milagros a través de sus discípulos, y las multitudes que habían sido testigos de su resurrección no podían ser calladas. La caída de Anás y Caifás, aunque no fue inmediata, fue inevitable. Uno de los aspectos más trágicos de su destino fue que, a pesar de su conocimiento de las Escrituras y su posición como líderes religiosos, no pudieron reconocer en Jesús al Mesías prometido. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 16, nos recuerda que «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis», refiriéndose a la bendición de reconocer la obra de Dios en medio de los acontecimientos. Anás y Caifás, cegados por su orgullo y su temor de perder poder, no pudieron ver lo que estaba delante de ellos, el cumplimiento de las promesas divinas. Con el tiempo, la influencia de los sumos sacerdotes en la política judía disminuyó, y su familia perdió el control del templo. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos, y con ello terminó un capítulo importante en la historia del pueblo judío. La caída del templo fue una señal clara de que el sistema religioso que Anás y Caifás habían defendido había llegado a su fin. La destrucción del templo también marcó el final de la era en la que los sacrificios animales eran necesarios para la expiación de los pecados. Jesús, en su sacrificio en la cruz, había cumplido esa necesidad de una vez y para siempre. Además de la caída política, Anás y Caifás también enfrentaron una derrota espiritual mucho más profunda. Aunque las Escrituras no nos cuentan específicamente qué les ocurrió después de la destrucción del templo, la historia nos enseña que aquellos que se oponen a Dios y persiguen la corrupción y la injusticia enfrentan tarde o temprano las consecuencias de sus acciones. La condena de Jesús, que ellos orquestaron, los condujo a un juicio mucho más grande, el juicio de Dios. Es aquí donde la historia de Anás y Caifás se convierte en una advertencia para todos nosotros. Los que confían en su poder y autoridad, que se aferran a su propia voluntad y rechazan la verdad de Dios, tarde o temprano enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. En el Salmo 37, versículo 9, se nos recuerda: «Porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra». La caída de estos dos hombres es un ejemplo de cómo la justicia divina, aunque a veces tarda en manifestarse, siempre llega. El destino de Anás y Caifás no fue solo una cuestión de justicia histórica o política. Fue también un recordatorio de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia de la humanidad. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control sobre el pueblo judío y la estructura religiosa del templo, todo lo que hicieron para tratar de impedir el cumplimiento de las profecías mesiánicas se volvió en su contra. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que ellos desempeñaran un papel en la crucifixión de Jesús, pero lo hizo con un propósito mayor: la salvación de la humanidad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la caída de estos dos hombres es la de cómo el orgullo y el afán de poder pueden nublar nuestra visión espiritual. En el caso de Anás y Caifás, su lucha por mantener el control sobre la religión judía y su relación con Roma les impidió ver la verdadera obra de Dios en Jesús. No solo ignoraron las señales y milagros que Jesús realizaba, sino que decidieron perseguirlo porque amenazaba el orden establecido, el cual ellos consideraban la base de su poder. Además de esta lección sobre la justicia y el poder, la historia de la caída de Anás y Caifás nos enseña también sobre la misericordia y el perdón. Aunque estos dos hombres fueron responsables de la condena y muerte de Jesús, el mensaje del cristianismo es claro: no hay pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31, Jesús mismo dijo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Esto nos muestra que, aunque el pecado de Anás y Caifás fue tremendo, siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Por último, la historia de Anás y Caifás nos muestra que Dios tiene el control total sobre la historia humana. A pesar de la corrupción, la injusticia y la violencia que rodearon la condena de Jesús, todo estaba bajo el control soberano de Dios. En Hechos 4, versículo 27 al 28,
Los apóstoles oran reconociendo que, en verdad, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Esta oración refleja la realidad de que, aunque los hombres actuaron con maldad, todo estaba dentro del plan de Dios para la salvación del mundo. En resumen, la caída de Anás y Caifás no fue solo el final de dos hombres corruptos. Fue un recordatorio de cómo el pecado y el poder humano pueden nublar la visión espiritual, cegándonos a la verdad de Dios. Su rechazo a la verdad de Jesús, su falta de arrepentimiento y su obstinación en seguir adelante con su propio plan, en lugar de someterse a la soberanía divina, nos deja lecciones claras que debemos aplicar a nuestras vidas hoy. La historia de su trágico fin nos confronta con una dura realidad. No podemos cerrar nuestros ojos a la obra de Dios sin enfrentar las consecuencias. Así como Anás y Caifás se vieron arrastrados por su ambición y su deseo de mantener el control, también nosotros debemos tener cuidado con cómo respondemos a los desafíos de la vida y las decisiones que tomamos cada día. A menudo, la tentación de seguir nuestros propios deseos y necesidades, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, es fuerte. Pero debemos recordar que, aunque podamos creer que controlamos nuestra vida, todo está bajo la soberanía de Dios. A través de la resurrección de Jesús, vimos que la muerte no tiene la última palabra. El pecado y la injusticia pueden prevalecer temporalmente, pero la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es definitiva y eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz nos abre un camino hacia la reconciliación con Dios, y esa es una verdad que no puede ser anulada por el orgullo o las conspiraciones humanas. Sin embargo, al igual que Anás y Caifás, todos debemos tomar decisiones sobre cómo responderemos a esa verdad. Jesús nos invita a seguirle, a reconocerle como el Hijo de Dios y a vivir según sus enseñanzas. Su mensaje es claro. Si nos humillamos ante Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, seremos perdonados y restaurados. Jesús, como dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este es un llamado de amor y misericordia, pero también de justicia. La misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y se acercan a Él con un corazón humilde. El juicio final del que habla Apocalipsis no es algo que debamos temer si estamos en Cristo. Él ha tomado sobre sí el juicio por nuestros pecados y nos ha ofrecido su gracia y perdón. Al igual que Anás y Caifás, todos seremos juzgados por nuestras obras, pero si aceptamos la salvación que Cristo nos ofrece, no seremos hallados culpables. Al final, será la justicia de Dios la que prevalecerá, y aquellos que se han arrepentido y se han reconciliado con Él, por medio de la obra de Jesús, serán los que recibirán la vida eterna. Al reflexionar sobre la historia de Anás y Caifás, debemos preguntarnos, ¿estamos siendo humildes y receptivos a lo que Dios nos está revelando? ¿Estamos dispuestos a someternos a su voluntad o estamos aferrados a nuestro propio poder y control? Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a evaluar cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. Finalmente, como nos recuerda la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Anás y Caifás recibieron lo que sus decisiones merecían, pero también tenemos la oportunidad, por medio de Cristo, de recibir la gracia y el perdón que no podemos ganar por nuestros propios méritos. El juicio de Dios es justo, pero su misericordia es aún mayor. Este es el mensaje del cristianismo. El juicio viene, pero también lo hace la misericordia de Dios, y esa misericordia está disponible para todos los que se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Este es el camino de la salvación. A través de la fe en Cristo, podemos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. La historia de Anás y Caifás no es solo una lección de justicia divina, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. Ellos,
cegados por su orgullo y su deseo de mantener el poder, enfrentaron las consecuencias de su pecado. Nosotros, sin embargo, tenemos la oportunidad de elegir otro camino, el camino de la humildad, el arrepentimiento y la fe en Jesús, el único que puede transformar nuestras vidas y darnos la victoria sobre el pecado y la muerte. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a arrepentirte y rendir tu corazón a Cristo? Si lo haces, su gracia estará disponible para ti y podrás experimentar la paz y la salvación que solo Él puede ofrecer. Recuerda que la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado es definitiva. Anás y Caifás pensaron que ganaban al eliminar a Jesús, pero en realidad fueron los que perdieron, porque resistieron el propósito divino. Tú, hoy, tienes la oportunidad de elegir un camino diferente, un camino de vida y de paz. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Anás y Caifás. Si este mensaje te ha tocado, si has sido desafiado a examinar tu vida y tu relación con Dios, te invitamos a suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo con otros para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Que la gracia y la paz de Cristo te acompañen siempre.